Entonces, Marcela, ese personaje de Jacob realmente es bien interesante, porque pues al igual que muchos personajes bíblicos, a Jacob le tocó pasar una cantidad de peripecias, como podríamos decir, inclusive desde el mismo seno de la madre. Sí, la verdad que es muy apasionante ese personaje de Jacob, porque uy, yo creo que esta historia también ha sido motivación, inspiración para muchas telenovelas, películas, porque uy, es que desde el mismo vientre, ¿verdad? Desde el mismo momento en que él estaba en el vientre de su mamá, lo rodearon muchas aventuras, situaciones, disputas. Entonces, ese va a ser nuestro personaje. El perfil de hoy estaremos analizando el de Jacob. Y pues hablábamos precisamente con el doctor Juan de si de quién íbamos a hablar. Y pues es que Isaac no tiene mucho. Entonces, pues de todos modos, pues para al hablar de Jacob, tenemos que hablar un poquitico de Isaac, que recordemos fue el padre de Jacob. Sí, y es verdad, claro, Isaac tiene una misión muy grande que Dios le dio como hijo de Abraham, como hijo de Ujú, la promesa, sí. y además Dios confirmó el pacto que Dios hizo con Abraham, lo hizo con Isaac. Y Isaac también con su hijo Jacob, ahí también Dios confirmó el pacto grande que tras de ellos, es decir, lo que nosotros siempre decimos, y a mí me gusta Marcela porque es que siempre uno habla, y eso fue lo que más me llamó la atención cuando llegué a los pies del Señor, que siempre decían en todos los textos bíblicos, ¿no? El padre de Abraham, el padre de Jacob, el padre de Isaac, es decir, Sí. nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Dios de Abraham y el Isaac, el Dios de Dios de Isaac, sí. Jacob. Entonces es muy importante. Por eso vamos a hablar algunas cositas breves, desde luego, de Jacob. Miren, Jacob nació en la región de Cananea, Cananea. Este es territorio donde hoy está precisamente el territorio de Gaza, donde es el lugar del conflicto entre israelíes y palestinos. Eh, pero ahí en la región de Beerseba, de la región de Cana, había una ciudad que se llamaba Beerseba, o se llama todavía Beerseba. Ahí se dice que nació Jacob. Luego, la primera dificultad que tuvo Jacob fue desplazarse hacia la parte de Betel, es la parte norte, siempre unos 50, 60 kilómetros. Y ahí hubo un hecho que más adelante lo vamos a ampliar, pero él tuvo que desplazarse hasta la región de Harán o Harán, que esos son muchos kilómetros, son más de 900 kilómetros. Y allá llegó Jacob, precisamente allá donde su tío Labán. Digamos que esa es la parte como geográfica en donde estuvo Jacob. Recordemos que él después Ujú. regresó nuevamente a Canaán, estuvo en Beerseba, después estuvieron en el entierro de Isaac, y luego ya en su ancianidad, Jacob, recordemos que fue a Egipto, en donde estaba su hijo menor José. Luego la parte, digamos, histórica es muy importante, pero cuando se habla de Jacob, uno se imagina un hombre que tuvo un privilegio grande delante de Dios, porque a pesar de todas las dificultades y todas las situaciones que él tuvo que pasar para tener hijos, para estar con su mujer amada, pues tuvo que pasar algunas pruebas. Sin embargo, fue padre de 12 hijos y de una hija, de Dina. Eran 13 hijos. Y de esos 13 hijos es donde, amigo oyente, ¿cómo no vamos a conocer históricamente a Jacob? Porque de los 12 hijos de Jacob, se organizan o se instituyen o quedan para la historia, aún hoy todavía hablamos de las 12 tribus de Israel, porque recordemos que Jacob pasó a llamarse Israel. Y seguirán nombrándose las 12 tribus de Israel o de Jacob, toda vez que
cuando se estudian los 144.000 sellados, allí se indicarán que estarán formados esos 144.000 por cada una de las tribus de Israel, de 12.000. La historia de Jacob es extensa, es bien bonita, a mí me fascina. Ahora, su parte social. Bueno, recordemos que el núcleo de donde nace Jacob, pues es el núcleo familiar entre Isaac y Rebeca. Ujú. Y yo me imagino, eso debió de ser de mucho alegría y de mucho felicidad y de mucho quichicheo, como nosotros llamamos a ver que Isaac y Rebeca, pues estaba embarazada Rebeca. Y mayor noticia, gemelos. Pero mire cómo son las cosas de la vida. Pero esos son los planes de Dios que hay que examinar puntualmente. Mire, el texto dice que ya desde el seno, los peladitos, Jacob y Esaú, ya en el seno de Raquel, ya estaban en discusión. Incluso fue motivo toda esa incomodidad para Raquel de quejarse ante Dios, ¿no? Y Dios le dice, bueno, Raquel, calma, porque ahí en ese seno, y esa palabra es impresionante, hay dos naciones. Ujú. Esa otra peripecia, pero ¿qué se dice de Jacob? Yo creo que Jacob era un buen chef, un buen cocinero, porque claro, el trabajo en ese entonces del cazador no era tan fácil. Esaú no sé cuánto tiempo podría llevar en las montañas tratando de cazar un cervantillo, no lo hizo y llega con esa hambre desaforada a la casa y ve ese guiso, como dice rojizo, dice el texto, pues vendió lo que se le ocurrió y vendió la primogenitura. Y claro, Jacob siempre ganando. Pero después vino a otras discusiones más tremendas cuando Jacob pide precisamente que le dé la bendición. Y Isaac ya estaba viejito, estaba ciego el anciano, pero él estaba muy lúcido. Y entonces ahí es donde viene esta situación tan difícil, es ahí como con la ayuda Ujú. de Raquel, y resulta bendiciendo Isaac a su hijo Jacob cuando las costumbres había que bendecir era a su hijo mayor que era Esaú. Hay un problema y por eso es que socialmente no fue tan fácil. Y después de que se enteró Esaú, imagínense, Jacob tiene que salir corriendo a Betel, allí hay una historia muy bonita en Betel, y luego hasta Harán. Entonces, socialmente, tremendo. Pero recordemos que posteriormente hubo esa amistad, con todos esos regalos que le trajo Jacob, pues a su hermano Esaú, hicieron las paces, y después ambos estuvieron en el entierro de Isaac. La parte cultural, tal vez para resaltar, hay muchas cosas, pero solamente digo tal vez una o dos. Es que para la época del patriarcado y en esa época las costumbres de otras culturas era que el hijo primogénito era el que recibía necesariamente la bendición de su padre. Pero allí se cambió. ¿Quién lo cambió? Raquel no, Jacob no, el mismo Isaac no. Es todo obra de la soberanía, de la voluntad y de la potestad de Dios de haber elegido a Jacob, pues después Israel, en lugar de haber elegido a su hermano, siempre se me olvida, el hermano de Esaú. Jacob, Esaú, siempre hubo esa controversia y entonces Esaú se quedó sin su reinado, o mejor, sin su bendición de la primogenitura. Bueno, Marcela, así a grandes rasgos y amigo oyente, estas historias de Jacob para poder entender lo que nos trae Marcela, el que vamos a analizar posteriormente.
Sí, muy importante. Eso es como para ubicar al oyente como en todo, porque pues ya se va a desglosar cada partecita que dijo el doctor Juan sobre Jacob. Entonces, importante, digamos que a la hora de analizar un perfil de una persona, pues precisamente acá lo hemos hecho desde sus antepasados. Entonces, vemos acá que Jacob, pues los papás, hay que conocer los papás, ya lo dijo Juan, Isaac y Rebeca. Pero ¿cómo se dio esto? No, Raquel. no, Ah, Rebeca era la mamá. ah, Sí, Raquel era la esposa de Jacob, ¿sí? no. Entonces, A ver, Rebeca, la sí, esposa de Isaac, de Isaac, claro, Raquel, la la esposa esposa de Jacob. de Jacob. Exacto. Entonces, recordemos que Abraham antes de morir estaba muy preocupado porque su hijo aún no tenía pues su esposa, entonces envió al criado al lugar, a su tierra natal, a Mesopotamia, Ya. para conseguirle una esposa porque él no quería que fuese una mujer de allí, de Canaán. Entonces, mandó allí a su tierra y pues de allá fue donde el criado conoció a Rebeca, él le puso una señal a a Dios y es muy bonito ese pasaje, está desde el capítulo 24, pueden ubicarlo para que los oyentes luego lo puedan leer en, en sus casas, el capítulo 24 del libro de Génesis. Entonces vemos que allí efectivamente pues el criado de Abraham pues se va con Rebeca para otra vez donde su amo, una mujer muy bonita, dice ahí que era una mujer muy, muy bonita, era la hermana de Labán. Labán, o sea, uno acá se da cuenta y lo digo ¿por qué? Porque de todos modos Labán juega un papel muy importante en la vida de Jacob. Labán, cuando uno lee estos pasajes acá en como en ese momento que el criado está hablando con el padre de Rebeca, Labán, cuando vio que tenía las joyas y todo, pues deja ver ahí en los versículos que se le van los ojos, por decirlo así como lo decimos nosotros, ¿no? Entonces ya ahí uno puede ver que Labán era un hombre muy materialista. El punto es que entonces se va el criado con Rebeca, Isaac y Rebeca apenas se encuentran, mejor dicho, amor a primera vista, bueno, un amor súper lindo, un amor hermoso, se casan, a los pocos días muere Sara y pues obviamente ahí el amor entre Rebeca e Isaac. Luego de eso, pues se dan cuenta, o sea, Rebeca nada que puede tener hijos, es estéril. Entonces dice, ¿por qué? Esto es importante porque también entender un poco, también como ese perfil, esa parte psicológica de Jacob. Entonces, dice que Rebeca, pues, no puede tener hijos y le implora a Dios, le ruega a Dios porque la bendiga para, pues ella quiere ser madre y efectivamente pues Dios le da, le concede no solamente ser madre de uno, sino de dos hijos, de gemelos. Y se ha de empezar, o sea, esta mujer está con su pancita, o sea, yo que tengo dos hijos, que uno con su pancita y pues, o sea, nomás cuando el bebé está moviendo, la patica se está moviendo para un lado y otro, uno siente cuando ya están muy grandecitos, pero ahora dos chinitos ahí en el vientre. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, los que son, las que han sido mamás se imaginan dos bebés ahí en el vientre moviéndose y peleando, porque, o sea, Rebeca, Dios mío, yo me la imagino decir, sí, dice, ¿qué está pasando? Y ahí es donde Dios le dice cuál era el motivo de este conflicto entre ellos dos, por lo que decía el doctor Juan, la primogenitura era muy importante y ya se estaban peleando, ¿por qué? Porque Dios está, porque la gente dirá, uy, pero ¿cómo así los bebés ya sabían? No, sino pues todo entre los planes de Dios es lo que donde el doctor dice, ahí es donde está la elección, pero es el punto también de las dos naciones, ¿no? Que iban a ser dos naciones que iban a estar en disputa. Entonces esto es un rollo y entonces Jacob desde el vientre ya pues obviamente se estaba gestando
todo lo que iba a venir hacia adelante. Entonces eso es así a grandes rasgos, como también un poquito como el contexto de la vida de Jacob antes de ese amor de sus padres y todo lo que se vino. Ya obviamente pues ya nacieron y pues nació, ¿no? O sea, desde que nace Jacob, o sea, dice que nació agarrado del talón de Esaú, imagínense ustedes, o sea, entonces... Quería salir primero. Sí, primero. él quería nacer primero y muy gracioso porque él nació, o sea, a la final salió primero Esaú, pero nació, o sea, Jacob se le agarró del talón a Esaú, o sea, esto es muy, o sea, Dios mío, esto es, por eso digo que esto es una película, de verdad, o sea, es inspiración para muchas películas porque es muy especial, o sea, ahí se nota también el temple de Jacob y que él quería tener su bendición. Sí, oye, interesante lo que nos ha hecho Marcela. Yo al comienzo estaba un poco desubicado porque estaba pensando en la esposa de Jacob, Raquel, pues Sí. su esposa amada, pero muy bien, Marcela, por esa aclaración. Yo creo que decíamos de lo que Dios hace por una persona cuando la elige, cuando la llama y cuando empieza a moldear esa personalidad de ese llamado de esa persona para cumplir una gran misión, porque yo estaba, digamos, pensando ahorita mientras escuchaba a Marcela, es ese carácter de Jacob, Sí. porque es chiquitín, imagínense, agarrado allá del talón de su hermanito, ¿no? O para que no lo dejara o para que lo dejara nacer primero. Ujú. Pero me llama mucho la atención es porque el oficio de Jacob es prácticamente ahí en la casa, ¿no? Sí. Porque Era el si él consentido de la mamá. consentido, consentido de la mamá. Y además, pues, como decía, pues un chef espectacular porque preparaba unas lentejas, es decir, El guiso. de un gusto tremendo. Entonces, mire que él estaba prácticamente en el hogar permanentemente, ayudando tal vez los quehaceres de su mismo padre, Isaac, y de su mamá Rebeca, y desde luego que eso lo llevó a tener un carácter distinto al de Esaú. Sí. Ahora, Esaú, como cazador, la historia indica de lo que tenía que sufrir, ¿verdad? Un cazador cuando se iba a la montaña, durar días sin cazar y el alimento, comer algunas nueces silvestres o algunos cogollos, digamos, tiernos para alimentarse. Y qué más puede alimentarse si no podía cazar el venado o el animal que fuera? Entonces, eso se hace, va uno viendo el carácter, pero el carácter también tremendo. ¿Cómo pudiéramos describirlo, Marcela Oyente? Pues yo creo que también la habilidad, la inteligencia y ya lo que había en su corazón, porque es que él para insistirle a su papá que le diera la bendición y que le diera la bendición, él ya sabía que ya tenía una parte que era Ujú. que él había comprado la primogenitura, ya le pertenecía, pero le hacía falta lo más importante que era la bendición de Sí. Isaac. Pero me llama mucho la atención es también él, una persona muy temerosa, porque el texto dice y le dice a su mamá, no, porque mire, yo soy lampiño, y dice, mi papá se va a dar cuenta que le estoy diciendo mentiras y no solamente no me bendice, sino me deshereda. Y entonces no, pero eso también veo yo que tenía él en medio de su osadía de recibir la bendición para confirmar su negocio que había hecho, era precisamente el temor que tenía. Pero la valentía que él tiene ya cuando se va hacia Harán y llega a Betel, allí lo coge la noche, allí tiene que dormir y ese sueño tan espectacular que él tiene. Ujú. Porque ese sueño dice muchas cosas dentro del ámbito teológico, porque muchos autores y biblistas han dicho que allí lo que se estaba revelando era cómo el Mesías vendría
un Dios hecho hombre, por una escalera bajar del cielo, rodeado de ángeles y luego volver a subir para poder salvar al pueblo. Pero tal vez una de las cosas que es bien interesante, Marcela y amigo oyente, en Jacob, es esa pelea que tiene con el ángel de Dios. Sí, sí, es súper importante. Y yo acá quiero hacer una aclaración y es que quien oró a Dios para que Rebeca quedase embarazada fue Isaac. No fue Rebeca, sino Isaac fue el que oró a Dios para que su esposa pues Sí. pudiera quedar embarazada. Entonces quería hacer esa aclaración, por supuesto, está ahí en capítulo 25, versículo 20 en adelante. Y para poder ir allá a este punto que mencionaba el doctor Juan, ustedes pueden ahí también leer en el versículo 23 del capítulo 25 lo que decíamos. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, aquí ya había la promesa. Entonces, yo me imagino, y obviamente acá estoy yo, obviamente imaginando, pero pues la Biblia no nos dice todo al detalle de lo que sucedió, pero dice en el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y como Dios le dio a Rebeca esa promesa, porque dice que hay en los versículos que leía que Rebeca dijo, ¿para qué? O sea, ese dolor que yo mencionaba ahorita, como ¿para qué vivo? Entonces ahí es donde Dios le dice. Entonces yo me imagino que Rebeca desde muy pequeño formó a Jacob con esa proyección de que quien iba a tener la promesa era él. No era Esaú, sino Jacob, porque ella fue la que escuchó directamente de Dios la realidad de ellos dos, porque estaban peleando. Entonces, miren que fue Jacob quien se formó al lado de su mamá, aprendió todo esto y todo lo que el doctor decía, que pues Esaú estaba muy cansado, llegó y Jacob con ese delicioso guiso, pues Jacob le dijo, véndeme tu progenitura, y pues Esaú dijo, no, pues si voy a morir, ¿para qué necesito Imagínense esa cuestión de Saúl, o sea, lo que es uno no pensar a futuro. Jacob sí la tenía clara, porque lo que yo decía, yo me imagino Rebeca todo el tiempo diciéndole, mi amor, tú eres superior que tu papá, porque también acá debemos tener algo muy presente. Yo me imagino que Jacob recibió, o sea, se sintió menospreciado por su padre. Y lo mismo de pronto Esaú se sintió menospreciado por su madre. Entonces esos dos Ujú. muchachos de pronto también esa disputa que es cuando los padres tenemos preferencia por nuestros hijos, porque lo vemos también, ellos no son diferentes a nosotros, pero yo me imagino esa disputa entre ellos dos debido a que Esaú pues no le prestaba atención, Isaac no le prestaba atención a Jacob y viceversa. Entonces yo me imagino pues Rebeca como tenía esa promesa, mi amor, tranquilo mi vida, tú quédate acá, no te sientas mal porque tú vas a ser el líder. Nosotras las mamás somos, o sea, entonces yo soy mamá, entonces viene todo esto, entonces le vende la primogenitura, llega el momento en que ya Isaac se sentía muy enfermo, llega el momento de dar la bendición, ¿cierto? Que es donde entonces preparan todo, viene el engaño por parte de Rebeca, porque no fue Jacob el de la iniciativa de engañar a su padre, sino Rebeca, de decirle, no, hijo, vaya, traiga tal cosa y le pongo algo peludo, porque recordemos que pues Jacob era lampiño, Esaú era velludo, y bueno, se da todo esto y llegan acá a Betel, pues yo creo que Jacob ahí todavía no se había encontrado con Dios, y Dios se le revela en Betel, ¿no? Se le revela en ese sueño tan tremendo, y ahí es donde empieza pues obviamente todo Todo un misterio para ejercer por sí. parte de Jacob. Entonces, toda esa exposición que hicimos antes, hablamos de su parte social, histórica, bueno, todo lo que le ocurrió, pero tal vez lo más importante que hemos hablado con Marcela hasta este momento es tener en cuenta que realmente el hecho que Isaac haya bendecido a Jacob y no a su hijo primogénito Esaú, es todo controlado realmente por la providencia divina. Ahora, que Raquel allí estuvo siempre ayudando cuando Raquel escuchó que Isaac le dijo a Esaú, ve al campo, caza y me preparas
Bueno, una comida y Esaú se fue, Raquel se fue inmediatamente a avisarle a Jacob para que hiciera eso y vino allí ese trabajo de preparar la comida, de ponerle las pieles de los animales para que no lo fuera para que fuera a tener sinceridad o eficacia a Isaac para darle la bendición y todas esas cosas uno podría decir que pues Isaac y Rebeca eran como trampositos, ¿no? Y realmente no, ellos lo que hicieron fue la guía del Espíritu Santo para cumplir la promesa. Ahora, se va Jacob y ese sueño tan tremendo que tiene en Betel es algo importante, amigo oyente, por eso hay que estudiar desde el capítulo 25 del versículo 19 hasta el capítulo 30, ahí está narrado todo lo que le pasó a Jacob. Pero como no nos alcanza el tiempo, porque tenemos que avanzar, porque vienen otros momentos también bien difíciles que tuvo que pasar Jacob. Yo pensaría que fueron los más difíciles también que tuvo que pasar, ¿cierto, Marcela? Sí, claro, porque además, pues también viene el engaño y a través de esto, pues también ahí es donde Dios nos deja ver en la palabra de Dios de que hay consecuencias cuando hacemos las cosas no de una manera correcta, porque si Dios ya había dado una promesa, ya le había dicho a Rebeca que él iba a ser el que iba a tener la bendición, pues seguramente no había que llegar al punto, pero eso pasa también cuando nosotros decimos vamos a ayudarle a Dios y hacer las cosas a nuestra manera y pues ahí es donde pues viene toda esta huida de Jacob, pues de su hermano Esaú, que pues se puso obviamente muy bravo, tan es así que se fue a casarse con una de las hijas de Ismael, bueno, mejor dicho, y entonces pues Rebeca habla con Isaac para que envíen a Jacob donde su tío Labán, es decir, donde el hermano de Rebeca, que ya lo mencionaba anteriormente, y ahí es donde, bueno, en todo este camino tiene el sueño con nuestro Señor, que bueno, esto también en algún momento yo creo que se puede analizar qué significa esto de la escalera, porque acá pues también viene, según los expertos y los maestros de la palabra, pues esto tiene también una anunciación, Anunciación prefiguración. del Salvador. Exacto, entonces todo esto de la escalera y lo que se da allí en Betel. Entonces, listo, sigue su camino Jacob, pues Dios se le revela y pues ya con un propósito mayor, porque ahí es donde Dios también le recuerda que él es el destinatario de las bendiciones que Dios le había prometido a su abuelo Abraham. Y llega a un lugar, a Padán Aram, que es la tierra de donde pues era Abraham y su madre Rebeca, y llega a un pozo y ve a una mujer hermosa. Y mejor dicho, se enamora de esta mujer, amor a primera vista, como dicen, y se trata de Raquel. Y efectivamente, pues allí la conoce, él se presentan y pues ella se va feliz a la casa, pues también, y le comenta a Labán y a su familia, y pues, o sea, a su padre, ¿no? Pues porque el padre era El Labán, padre de Raquel, de ¿no? Raquel era Que Labán. era el hermano de Rebeca. Era el hermano, el tío de, o sea, ellos dos eran primos en primer grado. Y bueno, pues allí empieza toda una odisea. Recordemos que pues Jacob, el significado de Jacob es usurpador. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque ahora pues él usurpó una cosa, pero ahora pues a él viene también una serie de trabajos difíciles, porque pues él se enamoró de Raquel y pues el tío pues le comentó todo lo que había pasado a su tío. ¿Y qué pasa? Que el tío le dice, listo, y claro, yo te entrego mi hija Raquel, pero me tienes que trabajar 7 años. Imagínense ustedes, 7 años sin paga, sin nada. Y pues Jacob estaba dispuesto, o sea, era un hombre decidido. Recordemos que si algo tenía Jacob era carácter, ¿cierto? O sea, era un hombre decidido que quería, sabía lo que quería y luchaba por lo que quería, sí, a costa de lo que fuera. Y trabajó 7 años gratis por la mujer que se enamoró, por Raquel. Cumplidos esos 7 años, pues
El doctor Juan lo hace, lo va a continuar. No, pues yo quería que continuara Ah, porque es que es bueno, está bien. emocionante. Bueno, entonces llega el momento del matrimonio. Listo, llega Jacob y le dice, bueno, ya terminé, ya cumplí los 7 años. Vamos muy rápido porque es que Jacob es un tema muy largo. Entonces llega el momento y este Labán que era, uy, de verdad, qué hombre tan malvado. Sí, que, o sea, ese sí era, pero 3 veces de lo que usurpador. Entonces, todo, prepararon todo, la boda, todo. Pues resulta que él tenía otra hija que se llama Lea. Y este señor, pues dice, no, es que Lea, pues dice que era de ojos apagados. Entonces, como era la mayor, no se había casado, entonces le hace una jugada a Jacob. Y recordemos que yo había dicho algo, se notaba que Labán era bastante materialista, era una persona muy engañadora, o sea, de verdad que una persona que no era como muy agradable. Entonces, ¿qué pasa? Se celebra el matrimonio y pues sabemos que en esa cultura judía y todas las mujeres pues tienen un velo, no descubren su rostro, sino pues en la noche de bodas y demás, pues resulta que Labán no puso allí en el lugar de la noche de bodas a Rebeca, sino a Lea. Y Jacob, porque pues para poder consumar el matrimonio, pues es tener la intimidad. Pues entonces el matrimonio con Rebeca con Raquel no quedó consumado porque pues no hubo intimidad, sino que fue con Lea. Cuando se despierta y ve a Lea y no a Raquel, pues imagínense. Obviamente, pues Jacob le hizo el reclamo a Labán, ustedes lo encuentran ahí en toda la palabra de Dios, y este Labán, que es bien tremendo, le dice, no, es que acá se casa primero la hija mayor, ¿ah? ¿Cómo así? ¿Por qué no me dijo? Bueno, entonces le dice, entonces le dice, bueno, trabájame otros 7 años para que tengas a Raquel. Y Jacob, que amaba profundamente a Raquel, ¿qué hizo? Pues efectivamente le trabajó otros 7 años gratis a este señor. Entonces se cumplieron los 7 años y bueno, y pues Lea le dio hijos a Jacob y todo eso, y resulta que se cumplieron los 7 años y pues ya llegó el día tan anhelado por Jacob, que fue casarse con la mujer de la cual él se había enamorado, o sea, con Raquel. A ver, amigo oyente, esas pruebas para lograr uno lo que hay en el corazón y el amor, en este caso, por la persona amada. 14 años de trabajo. Gratis. Y gratis. Además de estar prácticamente dispuesto a que después Labán le pudiera cambiar las reglas de juego. Pero no, eso todo estaba dentro del plan de Dios. Probar a Jacob la perseverancia y lo que hacemos nosotros ahora en la parte de las aplicaciones, los podemos indicar es esa perseverancia que nosotros tenemos cuando recibimos a Cristo, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, cuando nos identificamos con lo que es la doctrina, la buena enseñanza. Uno tiene que perseverar, porque llega el día precisamente que se cumple. De tal manera que la vida también de Jacob, almorzando hoy hablábamos con Marcelita, uno podría llegar a pensar que tan raro, ¿no? Porque Jacob debería tener, bueno, sí tuvo unos hijos con Lea, pero debería haber tenido mucho más hijos con Raquel. Y resulta que esas son de las cosas que uno dice, ¿y aquí qué pasó? Porque mire, los hijos con Lea, la primera esposa, fueron 6, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y la niña Dina. Dina también tiene una historia que algún día la podemos contar. Y mire, de Raquel, su esposa amada, solamente, y se demoró para que ella pudiera tener sus hijos. José, de esa historia tan maravillosa que conocemos de José, el niño consentido, el de la túnica que le preparó su papá Jacob, y Benjamín, pero también de la criada de Silpa, que era la criada de Lea, también tuvo a Aser y a Gad, ¿sí? Y de Bila, que era la criada de Bila, la criada de Raquel,
de Sí. Raquel, entonces vino Neptalí y Dan. Ahí están las 12 tribus. Entonces uno podría pensar, oye, ¿y por qué tal vez José, que fue el que sobresalió, el que se mantuvo puro? Porque uno de los ejemplos de pureza en la Biblia que uno puede encontrar es a José y a José, sí. Samuel, bueno, Daniel. Entonces, esta fue la gran historia de Jacob con su tío Labán. Ahí hay una historia, no alcanzamos para el cuento ya de lo que fue precisamente ya apartarse Jacob y le dijo al tío Labán, un momentico, de aquí en adelante los rebaños que nazcan de estas características son para mí. Y Ujú. resulta que los rebaños se le crecieron tan rápido a Jacob y no así al tío Labán. Toda esa riqueza que él tuvo, Jacob, para devolverse nuevamente después a tener ese sueño, ese con el ángel, fue ese encuentro Sí. con el ángel, lo de la piedra que la ungió, que eso también tiene un significado grande, con el aceite, y luego volver nuevamente a verse con su hermano Esaú. ¿Qué más podemos Sí, indicarnos? digamos que de Jacob hay muchos aprendizaje. Vemos también, mientras Juan hablaba de que fue un hombre que estuvo rodeado de mujeres y pues de muchas cosas alrededor que lo llevaban también en parte como a bajarse un poquito, porque pues imagínense esa situación, o sea, a pesar de todo, era un hombre como que en sí trataba de evitar como las discusiones, ¿cierto? Porque pues llegar a ese punto de aceptar de que Labán, él no le entregara a Raquel, sino a Lea, trabajar otros 7 años, entonces vemos una persona, sí, decidida, que tenía claro los objetivos y los sueños que perseguía, pero también como una persona conciliadora. Puedo como también pensar en eso, pues porque lo vemos también desde que salió de su casa, que huyó, sí, y pues lo vamos a ver a lo largo también del recorrido, o sea, como que una persona tímida, y yo pensaba que a veces las personitas o los chicos o los jóvenes que han sido como, en el caso de los hombres, que han sido como muy criados solamente con la mamá, pues son inseguros de sí mismo. O sea, aquí de pronto un concepto de una psicóloga nos serviría mucho porque ahí es donde vemos también esa falta de pronto, esa afirmación que viene del papá. Recordemos que yo decía que pues él no tuvo como esa afirmación de parte de Isaac, porque pues realmente Isaac estuvo más pendiente fue de Saúl. Entonces cuando el varón está más al lado de la mamá, pues son muy lindos, muy tiernos, muy esto, muy aquello, pero también tienden a ser algo inseguros de sí mismos, porque vemos que acá que efectivamente pues llega un momento en que ya Jacob como que se despierta y dice, no, pues obviamente Labán se está enriqueciendo y yo ya tengo, imagínense, tenía las dos esposas, las siervas, todos esos chinitos, y pues él seguía ahí dependiendo de Labán. Entonces pues ya también las mismas mujeres fueron también las que lo aconsejaron de huir de Labán. Entonces huyen de Labán y en ese camino de huir pues él se enteró que Esaú iba a su encuentro. Entonces Jacob tuvo miedo, entonces por eso estaba diciendo eso, era una persona que en sí también pues él no le gustaba de pronto esas confrontaciones. Sí, entonces ahí es donde pues también se encuentra con Labán, porque Labán lo persigue y llegan a un pacto, llegan a un acuerdo. Bueno, todo eso está ahí en Génesis, a partir de lo que les decía, el capítulo 24, pueden leer toda esta historia. Entonces llegan a un acuerdo, llegan a un pacto, Labán se regresa y pues Jacob sigue su camino con sus esposas, las siervas de sus esposas, sus hijos, sus siervos, sus ovejas, todo su rebaño, y se encuentra con Esaú. Pero antes de encontrarse con Saúl, Jacob, Dios le da o sea, viene una pelea que él tiene con el ángel del Señor, ¿sí? Entonces es algo tremendo también, porque imagínense, ahí es donde una vez más, Jacob la tenía clara y él dice, no te suelto hasta que me bendigas. Sí, y esa expresión, no te suelto hasta que me bendigas, es esa convicción en que realmente él dependía de la voluntad de ese Dios en que tuvo fe Abraham Ujú. y su padre
Isaac, y él también tenía esa misma misión. Es decir, por eso es que decíamos al comienzo del programa, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque en esos tres patriarcas Dios le dio precisamente esa promesa para el pueblo de Israel. Y de pronto, para anotar algo que también tuvo que sufrir mucho, el caso de Jacob, fue bueno, consintió a su hijo José como era de hacerlo, ¿no? Pero también él sufrió mucho cuando después les llevaron la túnica ensangrentada a los mismos hermanos y él no le queda otra duda que pensar que realmente José había sido devorado por las fieras cuando era otro asunto, y luego él después enterarse de que sus hijos habían sido retenidos en Egipto, y luego su único que, otro hijo con Raquel, que era Benjamín, entonces fue la condición que puso ya José, y el sufrimiento de Jacob debió de ser tremendo. Y él regresa o va a Egipto en una escasez que hay en Canaán, y luego precisamente allá muere junto a sus dos nietos, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos. Yo creo que tenemos un tiempo cortico para ver qué pudiéramos extractar o manifestar de esta enseñanza de la vida de Jacob y de la misión que Dios le dio. Sí, definitivamente. Bueno, es que creo que a lo largo de que fui hablando, fui diciendo como todas estas misiones que Dios le dio, la verdad, pues una vida muy traumática, o sea, sí, muy álgida, muchas subidas y bajadas para pues para el pobre Jacob. Vemos que realmente pues después de salir de su casa, pues todas estas cosas que le sucedieron, también pues el tema de lo que decía el doctor Juan pues de su hijo José, el dolor, la muerte de Rebeca al tener a Ujú. Benjamín. Recordemos que al quedar pues perdón, Raquel, ahora soy yo la que estoy confundida. Raquel muere al momento del parto de Benjamín porque pues es cuando estaban de regreso, ¿no? A ver, Seba. Sí, Entonces, todas estas cosas para Jacob fueron, y que recordemos a propósito, ¿no? Que en esa lucha que hablábamos con el ángel fue cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces, un hombre muy decidido, un hombre que tenía claros sus sueños, sus anhelos, pero que también fue, digamos que muchas de las cosas que tuvo que pasar fue producto de no a veces, de no obedecer y de no hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es como lo que hoy los invitamos, de que definitivamente sí, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, Dios ya ha establecido algo para cada uno de nosotros, pero depende de nosotros cómo vamos a transitar ese camino para cumplir ese propósito. Si lo hacemos a nuestra manera, obviamente va a generar más traumas, va a generar más daños colaterales, como creo que hay una película que se llama así, pero o si decidimos orar a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Pero depende de nosotros de qué forma se va a llevar a cabo el cumplimiento de ese propósito y esa promesa para nosotros. Entonces, oremos a Dios. Si Él te dio ya una promesa, si Él te dijo que te iba a dar algo, iba a hacer algo en tu vida, no lo hagas a tu manera, porque nosotros tendemos a ayudarle a Dios. qué buena conclusión, Marcela. Miren, amigo oyente, pongámoslo a nuestra misión que Dios nos ha llamado a cumplir. Dios, en su soberanía, en su sapiencia, prefirió a Jacob que Esaú, porque él es un Dios que lo sabe todo, que todo lo puede. Es un Dios de amor y es un Dios que nos llama, nos elige y nos da una misión a cumplir. Por eso revisemos con la misión que Dios nos ha dado a cumplir. Segundo lugar, lo que yo veo es que en esa elección de preferir a Jacob y marginar a Esaú, son dentro de los mismos planes de Dios, porque Dios tenía en su soberanía de que Jacob debería ser el padre de las 12 tribus de Israel, para que estas 12 tribus de Israel proclamaran
mm, a cuatro vientos el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Ahora, todo lo que le ocurrió en el camino en Betel, allí hay una gran manifestación que nosotros debemos aprender, ese sueño. Ese sueño demuestra realmente una prefiguración de lo que sería la salvación para el mundo por medio del pueblo de Israel. Ahora, su regreso de Jacob, de los territorios del tío Labán, nuevamente a encontrarse con su hermano, pues esas son las enseñanzas que debemos saber, que por más que pueda uno pasar alguna discusión con un hermano, ya sea de sangre o de la fe, tiene que haber un momento de perdón, de reconciliación, porque esa es la misión que Dios nos da, para que de esa manera, cumpliendo nosotros la misión que Dios nos ha dado, la gloria siempre es para Él. Y Él se glorifica en sus siervos que llama a cumplir una misión y lo hacen con fidelidad, precisamente para gloriarse Él de su palabra que se cumple de principio a fin. Amigo oyente, agradecemos la sintonía. No sé, Marcelita, rápido, si hay alguna persona que se haya comunicado. Y si no, damos ya por terminado el programa, porque fue un momento muy bonito compartir con ustedes este tema de Jacob. Bueno, Fran Montes desde España, él nos está saludando, dice que muy chévere escuchar el programa antes de dormir. Bueno, seguramente Fran va a soñarse ahí con esa película, esas escenas de estos personajes tan maravillosos. Es que la Biblia es apasionante, es hermoso. Sí. Dice que sí, que efectivamente, chévere, digamos como eso, ¿no? Que cada pasaje bíblico es como una película y cuando se unen con el poder de la radio permite imaginar esas escenas tan bonitas que quedaron registradas en la palabra de Dios. Así que gracias, Frank, por reportar sintonía. Y bueno, sabemos que hay muchos que están ahí, pero que de pronto por sus ocupaciones no pueden escribirnos. Y también aprovecho a Fran en Armenia. Dios lo bendiga, este líder que también está allí. Gracias por el apoyo. Bendiciones a todos los oyentes, a Tanis en el Control Master. Gracias, Marcela, por su compañía y No, exposición. gracias por la Bendiciones a invitación. todos.